Vamos a ver cómo podemos crear un sistema de guardado de partidas utilizando GameMaker en un formato JSON para nuestros juegos. El código, como lo tendré al final de este video, si lo quieren probar, estará disponible como siempre en la descripción de este video. Y ya sin más espera, vamos a comenzar. Tengo acá un juego bastante sencillo, vamos a probarlo. Bueno, no es realmente un juego, es algo simplemente para que probemos. Son estas esferas donde la roja sería el jugador y la azul serían todos los enemigos. Ahora, si presiono W, todos se comienzan a mover en una dirección aleatoria y puedo hacerlo varias veces. Esto es para simular como que el juego va avanzando y van ocurriendo diferentes cosas para poder como mover a todos los enemigos a un lugar diferente y verificar que el sistema de guardado sí esté funcionando. También tengo esta barra de salud sobre el jugador que la puedo ir disminuyendo si presiono otra tecla. Por lo mismo, para ir probando que el sistema de guardado sí vaya funcionando. Y ya, eso es todo lo que tengo en este juego hasta el momento. Entonces tengo dos sprites, uno para el jugador y uno para el enemigo. Tengo tres objetos, uno del enemigo, uno del jugador y uno llamado objeto system. Y este lo único que hace es instanciar todos los objetos que necesito en el juego. Entonces, por ejemplo, necesito un objeto del jugador y estoy creando 20 objetos del enemigo, los estoy creando en un lugar aleatorio en el mapa. Es por eso que en la room no tengo los objetos, no tengo el jugador, no tengo los enemigos y el único objeto que tengo es el del objeto sistema. Entonces, ¿cómo va a funcionar esto? Eso es súper sencillo de implementar. Vamos a cerrar todo esto y vamos a crear un script, vamos a crear la carpeta de scripts y adentro vamos a crear un script llamado script save game, como salvar el juego. Y este script lo vamos a llamar desde el objeto sistema cuando presionemos, por decir algo, la tecla, no sé, N para guardar juego. Eso obviamente en sus juegos pues ya será un modo diferente, lo tendrán en un punto específico del juego, lo tendrán con un botón, no sé. Pero lo importante es que desde algún lugar del juego llamen ese script que acabamos de crear, script save game. Y adentro vamos a copiar lo siguiente. Como les dije al principio, lo que vamos a hacer es guardar el juego utilizando un formato llamado JSON, JSON. Si no conocen este formato, este es un formato que nos permite transmitir datos de una forma sencilla. Se utiliza mucho, por ejemplo, en aplicaciones web, cuando necesitas pasar información de la página del frontend a la página del backend para, por ejemplo, iniciar sesión o para abrir una imagen o para hacer un montón de cosas que necesitas hacer un llamado entre el servidor y tu computador. Eso se hace normalmente con ese formato de JSON, aunque también hay otras opciones. Y vamos a estar utilizando este formato precisamente porque es muy sencillo de leer, tanto para las máquinas como para los humanos. Y eso nos va a ayudar a verificar que las cosas sí estén funcionando como deben ser. Y también tiene sus desventajas de que como es tan fácil de leer, es muy fácil de editar para el jugador. Pero ya hablaremos de eso un poco más adelante. ¿Cómo funciona entonces el formato JSON? Esto es súper sencillo. Esto también funcionaría en GameMaker 1.4, pero no como lo vamos a hacer a continuación, ya que vamos a estar utilizando una cosa que introdujo GameMaker Studio 2, que son los objetos Lightweight, que son básicamente objetos JSON. Entonces, si estás utilizando una versión de GameMaker, el GameMaker 1.4, o incluso si estás utilizando una versión vieja de GameMaker Studio 2, lo que vamos a hacer a continuación no te va a funcionar bien. Lo digo de una vez porque sé que va a recibir comentarios sobre el tema. Pero bueno, vamos a crear acá una variable llamada como datos, yo la voy a llamar data, y la vamos a hacer igual, vamos a utilizar estas llaves como si estuviéramos haciendo una función. Y ya acá adentro va a estar definido todo nuestro objeto JSON. Entonces, ¿cómo funcionan los objetos JSON? Deben estar delimitados por este tipo de llaves y adentro copiamos todas las propiedades que queremos que tenga ese objeto. Por ejemplo, propiedad 1, dos puntos y luego qué valor queremos, por ejemplo 5. Este valor de acá puede ser un número o un valor booleano, verdadero o falso, puede ser una cadena de texto o puede ser otro objeto JSON. Entonces, por ejemplo, propiedad 1 es igual a 5. Luego deben colocar coma para pasar a la siguiente propiedad. Y luego colocan acá propiedad 2, dos puntos. Y si fuera, por ejemplo, texto, sería hola mundo. Luego, de nuevo, coma. Pasamos al siguiente, propiedad 3. Porque esto no se tiene que llamar propiedad 1, 2 y 3. Esto estoy haciendo acá modo de ejemplo. Pero esto lo pueden llamar como quieran. Si lo quieren llamar acá Pablito, funciona bien. Dos puntos. Y puede ser de nuevo, puede ser un booleano, true. Y como les digo, pueden obtener otros objetos dentro de este objeto. Entonces, como objeto, dos puntos.
Y para incluir otro objeto JSON sería el mismo tema. Abrimos y cerramos estas llaves y adentro estaría el próximo objeto como nombre, dos puntos, Fabián. Y cosas así, ¿cierto? Ya el objeto puede tener, este objeto adentro puede tener otros objetos internos. Y también podemos incluir arreglos o arrays. Entonces acá después de definir ese objeto, pues, podemos colocar coma, arreglo, dos puntos, y este sería con los corchetes cuadrados, que son estos de acá. Y acá incluimos toda la información que queremos. Pueden ser de nuevo números, texto, booleanos, o pueden ser también objetos. Por ejemplo, este objeto, y que este tenga una propiedad que sea edad y que sea 99. Luego aquí iría coma si queremos incluir otro objeto, por ejemplo este, y digamos que este tiene una edad de 159, etcétera. Esto es como se crean estos objetos JSON. Esto es básicamente todo lo que puede tener números, textos, booleanos y puede contener objetos internamente u arreglos que tengan objetos internamente. Y esta concatenación de objetos puede irse tan larga como quieran ustedes. Este objeto puede tener otro objeto, ese objeto puede tener otro objeto y así sucesivamente. Pero bueno, obviamente aquí coloqué un montón de data de ejemplo. Ahora sí vamos a colocar la data que necesitamos para el juego. ¿Qué data sería? Sería como por ejemplo la posición del jugador, la posición de los enemigos, la salud que tiene el jugador, el inventario del jugador. Ya varía como de cada juego que estén haciendo ustedes. Si están haciendo un shooter, entonces qué armas tiene, cuánta munición tiene en cada arma. Si están haciendo un juego de plataformas tipo Metroidvania, que tiene diferentes habilidades, entonces qué habilidades ha descubierto. Si tienen variables de sistema que les indique como cuál es la progresión del juego, pues todas esas se la colocarían acá. Entonces no les puedo dar acá como una solución final que les va a servir para todos sus juegos, pues porque depende de qué juego están haciendo ustedes. Entonces vamos a verlo acá de una forma muy genérica con este pequeño ejemplo que hice acá. Entonces, como les dije acá tengo dos objetos, uno del jugador y uno del enemigo. Pero en la habitación pueden haber un solo jugador, pero pueden haber hasta 20 enemigos. Entonces lo que colocaría acá es, esta data tendría un objeto que va a ser el jugador, lo voy a llamar player, dos puntos, y ese objeto va a ser otro objeto interno, porque este player va a tener la posición, la salud del jugador y todas las demás cosas que podría tener. En mi caso son solamente esas propiedades. Entonces voy a copiar acá X, dos puntos, y aquí como necesito utilizar la posición del jugador, entonces voy a colocar acá objeto player.x. Ya con esto estoy guardando la posición del jugador en el escenario, la estoy guardando en esta variable, en este JSON. Luego acá, coma, y, dos puntos, objeto player.y. Y para la salud, vamos a abrir el objeto del jugador. Para la salud tengo dos variables. Una que se llama HP y otra que se llama max HP, para saber cuánto es la salud máxima. Entonces voy a tener que guardarme esas dos variables. Voy a copiar acá HP, dos puntos, objeto player.hp, coma, max HP, dos puntos, objeto player.maxHP. Entonces, como pueden ver acá, es súper sencillo y es básicamente, estamos cogiendo un objeto de GameMaker y lo estamos convirtiendo en un objeto de JSON, que es un objeto más genérico, porque pues, los objetos de GameMaker solamente los entenderá GameMaker, pero un objeto JSON te lo va a entender casi que cualquier cosa. Entonces, bueno, esto sería hasta el momento el jugador, ¿cierto? Si tienen acá más cosas, estamina, qué armadura tiene puesta, etcétera. Todo eso lo colocarían acá bajo la sección de jugador. Con los enemigos varía un poco la cosa porque tenemos múltiples enemigos en el escenario. ¿Y qué pasa, por ejemplo, si algunos enemigos están muertos? Entonces, vamos a copiar acá, coma, porque vamos a añadir otra propiedad a la data. ¿Qué van a hacer los enemigos? Voy a copiar acá entonces enemies, dos puntos. Y como son múltiples enemigos los que pueden haber en el mapa, voy a colocar esto como si fuera un arreglo. Pero aquí no voy a llenarlo de una vez, no voy a copiar acá como, sí, este va a ser el enemigo 0, luego el enemigo 1, porque pues, no sé cuántos enemigos hay y tampoco hay una forma cómoda de obtener eso desde acá, desde código, como copiar objeto enemy 1.x, objeto enemy 1.y, y también sería pues una pesadilla, porque si tienen 100 objetos tendrían que llenar esto acá de múltiples objetos. Entonces simplemente lo vamos a dejar así
Y lo bueno de los JSON es que podemos, bueno, estos siguen siendo variables. Esas variables las podemos modificar más adelante, que es lo que vamos a hacer a continuación. Entonces vamos a copiar acá abajo. Vamos a hacer un ciclo for que nos va a recorrer todos los enemigos que se encuentran en el mapa. Y por cada enemigo que encontremos lo vamos a añadir a este array que tenemos acá. Entonces dice así, for var es igual a 0, punto y coma, y es menor o igual, no, y es menor que, y aquí necesitamos saber cuántos enemigos hay en el mapa. Eso lo podemos saber utilizando la función instance-number. Esto me devuelve cuántas instancias hay de un objeto que le especifica acá. En este caso sería el objeto enemy. Luego punto y coma y más. Cerramos esto y empezamos el ciclo for. Esto aquí ya lo estamos repitiendo 20 veces porque es el número de enemigos que hay. Pero si tuviéramos 5 enemigos, pues esto solo sería 5 veces. Ya aquí adentro necesitamos obtener cada uno de esos enemigos. Entonces vamos a crear una variable llamada enemy. Es igual a instance-find. Se me permite encontrar un objeto en específico en la habitación. Paréntesis. Y adentro sería qué tipo de objeto es, que de nuevo sería objeto enemy. Y luego es un contador, ¿cierto? Quiero encontrar el primer objeto, el segundo objeto, el tercer objeto. Que ese contador es este mismo contador del ciclo for. Entonces colocamos acá, coma, y ya en esa variable enemy tenemos cada uno de los enemigos que están en el escenario. Ahora acá lo que tenemos que hacer es añadir cada uno de estos enemigos a esta lista de acá. Entonces vamos a copiar acá abajo data.enemies en la posición i, porque vamos a añadir la misma cantidad de enemigos acá, entonces este mismo contador nos sirve. Es igual a, y esto lo podemos hacer igual a un objeto JSON. Entonces, de nuevo, utilizamos las llaves, punto y coma al final. Y acá adentro copiamos toda la información que necesitamos por cada uno de los enemigos. En mi caso solamente estoy necesitando la posición X, dos puntos es igual a enemy.x, luego coma, y, dos puntos, enemy.y. Y ya con esto estoy guardando en este array todos los enemigos o todas las posiciones de todos los enemigos que están en la habitación. Pero bueno, hasta el momento solamente tenemos esta variable tipo data que tiene toda la información de mi juego, ¿cierto? En el caso suyo, dependiendo de qué tan complejo sea el juego, va a ser diferente. Pero ahora necesitamos guardar esto en un archivo como tal. Y eso es bastante fácil de hacer. Después del for vamos a copiar lo siguiente. Var file como archivo es igual a file-text-open write. Esto lo que va a hacer es abrirme un archivo de texto y me lo abre en modo de escritura, porque estoy escribiendo, voy a escribir los datos de mi juego. Ya aquí simplemente sería el nombre del archivo. Si ese archivo no existe, entonces GameMaker lo va a crear. Entonces acá entre comillas van a copiar, por ejemplo, cómo quieren guardar el archivo. Yo lo voy a llamar como savegame.json, porque estamos utilizando este formato de JSON. Ahora acá debajo vamos a llamar a la función file-text-write-string. Vamos a copiar una cadena de texto. Primero le pasamos en qué archivo estamos trabajando, que se llama file, es esta variable de arriba. Y luego sería la cadena de texto, como por ejemplo, hola mundo, ¿cierto? Pero no estamos guardando esto. Necesitamos guardar la data del juego. Para eso tenemos que pasarle, ¿cierto?, esta variable de data. Sin embargo, esta variable de data es un objeto JSON, no es una cadena de texto. Entonces lo que tenemos que hacer acá es convertir esta variable en una cadena de texto. Y por suerte GameMaker trae una función que nos hace eso de forma automática. Entonces vamos a borrar esto y vamos a copiar acá JSON-stringify. Que lo que significa es que va a coger un archivo JSON y lo va a convertir en un string o una cadena de texto. Acá le pasamos el archivo y ya eso debería hacerlo de forma automática. Para finalizar vamos a cerrar el archivo copiando file, text, close. Y ya con esto le decimos a GameMaker, bueno aquí le pasamos el file. Ya con esto le decimos a GameMaker que terminamos de trabajar con ese archivo y que lo puede cerrar. Voy a mover a las instancias un poco. Voy a bajarle la sangre al jugador hasta ahí y voy a presionar N. ¿Ok? Ahí funciona, no me tiró ningún mensaje ni nada, pues porque no le dije que lo hiciera. Pero ahora si voy a la carpeta donde se encuentra este juego
que mientras estén trabajando con el editor de GameMaker la pueden encontrar en su disco C, usuarios, el nombre de su usuario, AppData, Local y el nombre del juego. En mi caso se llama guardando y cargando juego. Y acá van a encontrar este archivo que creamos, savedgame.json. Y si lo abrimos, vamos a ver acá en nuestro objeto JSON. Entonces acá vamos a ver que comienza con el objeto de enemigos, que es un array, y tiene diferentes objetos. Aquí tiene, por ejemplo, la posición X y Y de un enemigo, luego de otro enemigo, y así se va hasta que llega al final donde encontramos el objeto del jugador, que tiene la posición en X, la posición en Y, la salud máxima y la salud actual cuando guarda el juego. Ahora acá esto sería muy fácil de editar. Si yo coloco acá que mi salud máxima es 300 y acá también 300, eso va a funcionar, ¿cierto? Si fuera a cargar el juego, pues voy a coger esos valores que están ahí. Aquí para añadir un poco más de seguridad podrían guardarlo no en formato JSON, sino en formato binario. Pero honestamente, pues si la gente entiende binario, pues también lo va a poder modificar. A lo que quiero llegar es que por ahora que apenas están aprendiendo de este tema de cómo guardar, de qué tipo de archivos existen, no se deben complicar mucho con ese tema, ¿cierto? Si alguien quiere modificar su juego, va a encontrar la forma de hacerlo. Así que por ahora simplemente asegúrese de que guarden la data que sí necesitan. Y ya después pueden aprender cómo funcionan los archivos binarios, cómo pueden añadir protección a sus archivos, etc. Volviendo al juego, ya tenemos entonces que podemos guardar el juego. Ahora vamos a hacer que podamos cargar la partida. Para eso vamos a crear otro script adicional llamado script load game, como cargar juego. Y este también lo vamos a llamar desde el objeto sistema, desde el objeto system, cuando digamos que presionemos la tecla M. Entonces aquí simplemente llamamos a script load game. Sin embargo, aquí hay un problema. Cuando el juego inicia, estoy creando una instancia al jugador y estoy creando 20 instancias de los enemigos. Aquí cuando vaya a cargar la partida voy a volver a crear esas instancias. Porque supongamos que tengo 15 enemigos, que maté 5 enemigos, entonces solamente me quedan 15 enemigos. Si fuera a dejarlo así como lo tengo, pues me van a sobrar 5 enemigos, ¿cierto? ¿Qué hago con ellos? Entonces lo que vamos a hacer acá antes de cargar este juego es borrar todas las instancias de los enemigos, del jugador, y ya cuando estemos cargando el juego vamos a crearlas nuevamente. Esto es bastante sencillo de hacer, entonces acá antes de cargar el juego llamamos a instance destroy y le pasamos acá al objeto del jugador, punto y coma, y luego instance destroy y le pasamos el objeto enemy. Y eso me va a estudiar a todos los enemigos, no solamente uno solo. Y ahora sí, en el script de cargar partida, vamos a primero a cargar ese archivo, entonces vamos a abrirlo copiando var file es igual a file text open read en este caso. Cuando vamos a guardarlo lo abrimos con write porque significa escribir. En este caso lo abrimos con read que significa leer, ¿cierto? No vamos a guardar nada y simplemente nos interesa leer lo que está en ese archivo. Y acá simplemente copiamos el nombre del archivo que es exactamente el mismo que copiaron cuando guardaron el archivo. savedgame.json. Que por cierto, si van a tener como diferentes slots para guardar diferentes partidas, sería simplemente que crearan un archivo por cada uno de esos slots que quieren para guardar la partida. Entonces ya tenemos el archivo abierto. Ahora vamos a leer ese texto que está en ese archivo. Recordemos que es una cadena de texto. Y lo vamos a guardar como una variable llamada JSON string. La pueden llamar como quieran, pues yo la voy a llamar así. Que eso me va a indicar que lo que voy a leer no es un JSON, sino una cadena de texto. Entonces copiamos acá file, text, read, string, y eso me va a leer una cadena de texto. Y acá simplemente le paso el archivo con el que estoy trabajando, que es file. Y ya en esta variable tengo todo el contenido que está acá. Básicamente tengo una copia de esto, pero está como un texto, como una cadena de texto. Ahora tenemos que convertir esta cadena de texto a un objeto JSON, que por suerte GameMaker contiene también una función para eso. Entonces debajo de esto copiamos acá data, así como la copiamos en la otra función, es igual a JSON parse. Esto lo que va a hacer es coger una cadena de texto de JSON y convertirla en un objeto JSON. Entonces acá le pasamos JSON string
Y ya tenemos este objeto data, que es básicamente este mismo que creamos acá. Finalmente vamos a cerrar el archivo de texto porque ya terminamos de leer con él. File, text, close, file. Y ahora lo que nos queda es trabajar con este objeto data. Entonces tenemos de nuevo dos cosas, un objeto del jugador y todos los objetos de los enemigos. Vamos a crear el objeto del jugador primero. Entonces vamos a copiar acá var player es igual a instance create layer. Vamos a crear la instancia del jugador. ¿En qué posición X y Y? Pues sería en la posición X y Y que nos dice esta data. Data.player.x y data.player.y. Luego sería en qué capa en la habitación, sería en la capa de instancias. Y luego sería el objeto player. Ya con esto creamos un jugador en la posición donde guardamos el juego. Pero ahora también tenemos que pasarle la salud y la salud máxima. Player.hp es igual a data.player.hp. Y como ven acá, esto es básicamente lo mismo, pero de forma opuesta que lo que hicimos acá. Esa es como esa conversión de datos entre JSON a objetos de GameMaker y objetos de GameMaker a JSON. Luego acá player.maxHP es igual a data.player.maxHP. Ya con esto nos va a cargar el jugador y lo va a colocar exactamente donde lo teníamos y le va a colocar la salud que tenía cuando guardábamos el juego. Pero vamos a hacer los enemigos de una vez. Los enemigos se encuentran en una variable llamada enemies y es un arreglo. Entonces lo primero que necesitamos es saber cuánto mide ese arreglo y hacer un for para esa cantidad. Entonces vamos a copiar acá for var i igual a 0, punto y coma, y es menor que la cantidad de enemigos que tenemos guardadas en ese archivo. Y como es un arreglo en esa variable de data, en ese objeto JSON de data, entonces copiamos acá array-length. Eso me devuelve el tamaño de un array. Le pasamos acá entonces data.enemies, punto y coma, y más. Y en el for vamos a obtener cada uno de estos enemigos que están en este array para que nos quede más fácil de acceder con ellos. No hay. Var enemy es igual a data.enemies en la posición i. Y ya que tenemos esta variable enemy, ahora sí podemos crear una nueva instancia en la habitación. Entonces dice acá instance create layer. Sería en la posición del enemigo, entonces enemy.x y enemy.y. Luego la capa de instancias y qué objeto vamos a crear, que es el objeto enemy. Esto, si el enemigo tuviera más cosas, lo mismo lo guardaríamos acá en otra variable y le pasaríamos todas las propiedades que va a tener ese enemigo. Pero por ahora, como mi enemigo no tiene nada más de especial, lo vamos a dejar hasta ahí. Vamos a probar entonces esto. Ahí se inició un juego nuevo, el jugador tiene la salud completa. Ahora voy a presionar M para cargar el juego. Y ahí ven que se movió todo. El jugador está acá, que fue donde terminó la última partida, y tiene una barra de salud más pequeña. Vamos a hacer algo extra acá para verificar que esto sí esté funcionando bien. Vamos a abrir el objeto del enemigo, voy a añadir el evento cuando el usuario haga clic sobre él, que es esta función de acá, este evento de acá, y voy a hacer que se destruya. Esto es para probar que lo que le pasemos a ese archivo de guardar sí sea lo mismo que carguemos. Es decir, voy a matar a 5 enemigos, por ejemplo, luego voy a cargar el juego y voy a verificar que sí hayan 5 enemigos menos, ¿cierto? Que hayan 15 enemigos en total o que haya muchos menos. Entonces vamos a probar esto. Ahí están todos, vamos a borrar este. Vamos a dejar solamente 2. Vamos a dejar estos 2 sobrevivientes. Ahora voy a guardar el juego. Ahí está. Voy a cerrar esto, voy a abrirlo de nuevo para que se carguen todos los enemigos. Esto es como si fuera una partida nueva. Voy a presionar M y se borran todos y solamente me quedan estos 2 enemigos que están en estas posiciones. Y aquí fue porque no los moví, pues, pero si les hubiera dicho que se movieran, pues hubiera funcionado correctamente, me los hubiera devuelto a esas posiciones. Y ya, esto es como una forma básica de guardar y cargar juegos.
Como les dije, para un juego real va a ser más complejo porque van a tener muchas más propiedades. Por eso quise hacer este video como de una forma individual y no vincularlo con mi curso de plataformas o mi curso de RPGs, aunque creo que eso lo vamos a hacer igualmente con esos cursos, porque es muy específico, ¿cierto? Es muy específico para cada uno de los juegos. Si tienen alguna sugerencia sobre cómo les gustaría ver más este tema de guardar juegos, si les gustaría ver el tema del binario, si les gustaría ver cómo guardar un juego en un servidor o cosas así, me dicen y ya vemos pues cómo cuadramos para hacerlo en un video futuro. Espero que les haya gustado este video, si fue así, por favor deja like, suscríbete al canal si no lo has hecho aún. Espero que tengas un fantástico día y nos veremos en el próximo video.